nulidad absoluta. A través de el error, la violencia, la simulación, el dolo. En la clase anterior estuvimos trabajando los vicios del consentimiento. Cuando en el negocio jurídico se cometen anomalías, ilegalidades a través de el error, la violencia, la simulación, el dolo, y con lo cual se puede llegar a solicitar la inexistencia del negocio jurídico. El día de hoy analizamos la nulidad absoluta. Esta acción de nulidad absoluta se puede plantear ante un juez de primera instancia civil a través de un juicio ordinario para solicitar que el negocio que se llevó a cabo por infracción legal sea declarado inexistente. Vamos a estudiar los casos en los cuales puede ser planteada una nulidad absoluta. Es la que se produce cuando le falta al negocio jurídico uno, algunos o todos sus elementos esenciales, en cuyo caso es correcto decir que el negocio no llegó realmente a formarse jurídicamente, porque al faltar alguno de los elementos esenciales del negocio jurídico, sea declarado inexistente a través de una sentencia judicial. También se da el caso en que cuando en su celebración se violó un mandato o prohibición de la ley, en cuya circunstancia es acertado afirmar que el negocio sí llegó a formarse, sí llegó a nacer, pero en su vida es completamente inútil porque no va a producir ninguno de los efectos jurídicos que las partes buscaban. Cuando se elabora una escritura pública en la cual se va a plasmar un contrato de un negocio jurídico celebrado, tienen que cumplirse con los requisitos que regula la ley. Si se incumplen estos requisitos, da motivo para solicitar la nulidad absoluta del negocio jurídico. Aunque se haya elaborado la escritura pública e incluso inscrito en el Registro General de la Propiedad, si fuera caso de inmuebles, llegó a nacer el negocio, pero si hay contravención a una disposición de la ley, por ejemplo, que ese contrato haya sido de un bien propiedad de un menor de edad, en el cual el representante legal del menor no solicitó la autorización de juez. Entonces, en ese caso, puede pedirse la nulidad absoluta de ese negocio jurídico, porque se ha violentado mandato legal de protección a un menor de edad. Causas. Por falta en el negocio de alguno de los elementos esenciales. Cuando es nulo por inexistencia el negocio, cuando el contrato en que no haya entrega de la cosa y todo contrato en el que falte algún elemento de conformidad con la ley, también es otro caso. Y cuando es nulo por inexistencia, porque es un contrato simulado. Vamos a ver cada uno de estos casos. Por falta en el negocio de alguno de los elementos esenciales. El artículo 1301 del Código Civil no señala lo que es la nulidad absoluta en un negocio jurídico. En toda demanda de nulidad absoluta, este es el fundamento legal, el fundamento de derecho con el cual se plantea esta clase de demandas.
y dice que existe nulidad absoluta por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Si falta la voluntad, si falta el consentimiento, si falta un objeto lícito, es declarado nulo por cada una de esos incumplimientos de esos requisitos legales. Se plantea la nulidad absoluta. Nulo por inexistencia. ¿Cuándo se da esto? Cuando en un contrato solemne, en la celebración del negocio, no se cumple con los requisitos de forma que la ley exige. ¿Cuándo se cumplen los requisitos de forma? Los debe cumplir en la escritura pública. El notario que tiene a su cargo la elaboración de la escritura pública debe ser sumamente cuidadoso de que la clase de negocio jurídico que se está celebrando cumpla con los requisitos que regula la ley y también los requisitos que regula el Código de Notariado para elaborar, por ejemplo, un testamento. En el testamento, recordemos que debe indicar la escritura pública la hora de inicio y hora de finalización del otorgamiento del testamento, además de la fecha en la que se está faccionando la escritura. Si se omite este requisito, incumple un requisito formal, un requisito de forma que exige la ley y por lo tanto puede plantearse la nulidad absoluta de un testamento al existir esta omisión. Y al plantearse la nulidad, al declararse inválido el testamento, al prosperar esta clase de juicios, pues definitivamente queda sin efecto el testamento otorgado y consecuencias tremendamente porque no se cumple con la voluntad del testador por ese error de forma que se cometió a la hora de elaborar una escritura pública. El contrato en que no haya entrega de la cosa y también todo contrato en el que falte algún elemento que de conformidad con la ley es esencial para el mismo. Por ejemplo, en la compraventa, en todo negocio de compraventa que se plasma en una escritura pública, es esencial que conste un precio y un pago del bien objeto de compraventa. Si se incumple este requisito, por algún motivo se olvidó poner en la escritura pública, eso da motivo para que la parte perjudicada plantee la nulidad absoluta del negocio jurídico. Es nulo por inexistencia el contrato simulado, aquel en el cual las partes aparentaron celebrar un contrato sin haberlo hecho realmente. Pues una simulación, un engaño, un disfraz, una argucia para engañar. Por ejemplo, en el contrato de compraventa de inmueble, entre padre e hijo celebran esta negociación para evitar el pago de gananciales a favor de la esposa del hijo. Si se puede demostrar que se hizo un contrato de compraventa y no hubo ningún pago, puede plantearse la petición de nulidad absoluta de ese negocio jurídico. También tenemos otro ejemplo, el que las partes hicieron figurar en el contrato a personas interpuestas para mantener ocultas a las verdaderamente interesadas. Si esto sucede y se puede demostrar definitivamente, es la nulidad absoluta del negocio jurídico, una simulación tremenda, se disfrazó el negocio jurídico y no solo tiene
la repercusión de carácter civil, sino que también la penal. En estos casos, faltan todos los elementos del contrato, por razón de que todo es mentira, lo fingieron, o dicho en el lenguaje de la ley, nada es real, todo es simulado. En este últimos casos que les mencioné. Falta de elementos esenciales o constitutivos. La falta de capacidad de las partes que hemos mencionado. La falta de consentimiento. Hay vicios en el consentimiento. Falta de objeto lícito. Falta de causa e inobservancia de forma. Vamos a mencionar cada uno de estos. Falta de capacidad de las partes. Es cuando falta por el representante legal nombrado. O sea, no cumplía el representante legal todos los requisitos para poder comparecer a llevar a cabo ese negocio jurídico, o no estaba autorizado por el mandante para llevar a cabo el negocio jurídico, se excedió de sus funciones y sin estar legalmente facultado, está llevando a cabo un negocio jurídico que no debió de haber hecho. Y el notario no calificó el mandato correctamente. Eso va a provocar una acción de nulidad absoluta del negocio jurídico y definitivamente hay personas perjudicadas con la celebración de esa clase de negocios anómalos. También en el caso del declarado en estado de interdicción, que es una persona que tiene interdicción absoluta incapacidad absoluta desde el nacimiento, pero nunca se ha solicitado ante un juez de familia la declaratoria de interdicción, ya es mayor de edad, entonces él no puede intervenir en la celebración de un negocio jurídico porque obligadamente necesita un representante legal. Si no se ha hecho, tiene que hacerse para que sea válido un negocio en el cual intervengan los intereses de él. También el caso del menor de edad que no tiene padres y tampoco tutor, no puede actuar por sí mismo en el ámbito jurídico celebrando negocios si es menor de edad y no tiene su representante legal. No podría él comparecer. Falta de consentimiento. Por ejemplo, cuando en un contrato de arrendamiento de un bien indiviso sin comparecencia de los condueños. Sabemos que en la copropiedad hay bienes indivisos, no divididos. En ese caso, si hubiera un contrato de arrendamiento, tienen que participar todos los condueños. Si se omite a uno solo, ese contrato de arrendamiento puede ser declarado nulo. O bien, los condueños tienen que darle su representación legal a uno de los condueños para que comparezca en el negocio jurídico del contrato de arrendamiento. Si se contraviene esta disposición legal, puede pedirse la nulidad absoluta de ese contrato. También si el mandatario inicia nuevos asuntos después de enterado del fallecimiento del mandante, porque la función del mandato termina al fallecer el mandante. El mandatario no puede seguir utilizando el mandato para nuevos negocios si ya está fallecido el mandante. Esos serían declarados nulos y definitivamente perjudicando a terceros si está utilizando anómalamente un mandato de un fallecido. Falta de objeto. La cosa objeto del negocio se pierde antes de la entrega. Sin culpa del deudor,
La obligación quedará sin efecto y se devolverá lo que hubiera recibido por cuenta del convenio. Es así, la parte deudora no recibió el beneficio por el cual estaba negociando, pues definitivamente tendrán que devolverle lo que él había entregado porque el contrato no llegó a surtir sus efectos. Si se realiza también una compraventa sin fijar el precio, ese contrato es nulo por falta de objeto. Puede pedirse la nulidad absoluta por la falta de objeto en los negocios celebrados. Falta de causa. El contrato de renta vitalicia. Si la persona sobre cuya vida se constituye la renta a favor de quien se dio la renta vitalicia, ha muerto antes de su otorgamiento o dentro del plazo que el contrato señale. Por supuesto, lo vitalicio que tenía a su favor la persona, pues termina con su muerte. Al ya no vivir la persona favorecida con esta clase de contrato, ya no tiene razón de ser la existencia del contrato y por lo tanto puede pedirse nulo incluso antes de que concluya el plazo que se había plasmado en el contrato. Inobservancia de forma. Es nulo el contrato calificado como solemne, que no hubiera sido celebrado con las formalidades rigurosas que la ley exige. Este contrato de donación que se los he mencionado anteriormente como ejemplo es porque exige el requisito de que se elabore en escritura pública. Si se incumple ese requisito legal, pues definitivamente por incumplimiento a una solemnidad, a una forma exigida por la ley, puede pedirse la nulidad de ese contrato de donación. Cuando se protegen intereses públicos, es decir, interés de toda la sociedad, esa ilicitud del objeto es para proteger a la misma sociedad, a las mismas leyes del país. Se protege el interés de todas las personas, no solo el interés privado y particular, sino la seguridad y la certeza jurídica que deben ser cumplidas en nuestro país. Es nulo por ser contrario al orden público. Si se incumplen las leyes, definitivamente es nulo el negocio jurídico. Cuando se habla de nulidad, es porque por incumplimiento de la ley no nace a la vida jurídica. Es nulo e inexistente. Todo contrato sobre el derecho de suceder en los bienes de una persona que no ha fallecido es declarado nulo. Se prohíbe transigir, negociar cuando se refiere al estado civil de las personas. Cuando no están aprobadas las cuentas de la tutela también. Veamos cada caso. Un negocio jurídico es nulo por ser contrario al orden público. ¿A qué se refiere esto? Cuando en todo negocio o contrato cuyo objeto fuere la enajenación, gravamen o limitación de la vida, la integridad de una persona, su libertad, el honor o cualquier otro atributo de la personalidad, definitivamente es declarado esta clase de negocios, esta clase de contratos. Por ejemplo, no podría contratarse el matrimonio de una persona que es menor de edad a cambio de una negociación dineraria, pecuniaria, comprometiéndola
que cuando sea mayor de edad se va a casar con determinada persona. Si se hiciera un contrato, una negociación de esta índole, definitivamente sería nulo. No surtiría efectos legales, sería totalmente ilegal la celebración de una clase de contratos de esa naturaleza. La razón de ello es que se trata de derechos fundamentales de la persona, que además de ser inalienables, no pueden ser restringidos en forma alguna. Todo contrato sobre el derecho de suceder en los bienes de una persona que no ha fallecido sería ilícito su objeto. El artículo 1539 lo regula. La transgresión al orden público consiste en que estaría especulando con la muerte del propietario de los bienes. No puede negociarse sobre bienes que la persona no posee, sino que porque a futuro lo va a heredar de otra persona. No puede celebrarse esa clase de contratos. No puede admitirse porque ofende la moral por estar deseando la muerte del titular del patrimonio. Se prohíbe transigir sobre el estado civil de las personas. No se puede contratar concesiones recíprocas, hacer negociaciones, transacciones sobre el estado civil de las personas. Por ejemplo, no podría hacerse un contrato que plasme el negocio de dos personas para celebrar un matrimonio, para que el contrayente extranjero pueda tener la nacionalidad guatemalteca a cambio de una remuneración económica. Eso es contrario totalmente e ilícito el objeto. Anulable esta clase de negocios jurídicos. Cuando no están aprobadas las cuentas de la tutela, también nuestro Código Civil establece que un tutor no puede hacer negociaciones sobre bienes del menor, o bien que ya haya cumplido 18 años, pero él le administró sus bienes como tutor. No puede hacer ninguna negociación si antes no ha habido una rendición de cuentas. Judicialmente se puede solicitar la rendición de cuentas de un tutor, de un administrador. Entonces, judicialmente tiene que dar informe al juez sobre la manera en que recibió los bienes y cómo se los está entregando a la persona a quien le administró su patrimonio. Son nulas las condiciones contrarias a la ley, a la moral y a las buenas costumbres. Esa es una prohibición expresa. Nulo el negocio jurídico que se haga con alguna de estas situaciones. Contrario a la ley, no se puede violentar la ley. Si el contrato que regula el Código Civil en su libro 5 establece el requisito de que se elabore en escritura pública, eso es de cumplimiento obligatorio. No puede violentarse las disposiciones legales porque eso provoca la nulidad absoluta de ese negocio. Tenemos el caso del contrato de promesa. El contrato de promesa puede ser declarado nulo porque no puede permanecer por un plazo mayor al que establece la ley. La ley establece 2 años de duración para la promesa, para el contrato de promesa. Si se excede ese tiempo, es totalmente nulo esa clase de contrato. También es nulo el contrato de mandato para testar o donar por causa de muerte. En Civil 2 estudiamos que el testamento tiene la característica de que es un acto personalísimo. ¿Qué quiere decir?
que el testador no puede delegar su representación a través de un mandato para que en su nombre haga el testamento otra persona o bien haga una donación de legados en su nombre. Porque si lo llegara a hacer y un notario elaborar un testamento con una representación legal, sería totalmente nulo. Puede plantearse la nulidad absoluta de ese testamento y como consecuencia se declararía inválido el testamento y no surtiría ningún efecto legal. También es nulo el contrato de compraventa celebrado entre marido y mujer. El artículo 1792 del Código Civil expresamente prohíbe esta clase de contratos entre esposos cuando existe vínculo matrimonial. Pueden hacerse otra clase de contratos, como una adjudicación en pago de gananciales. Puede hacerse una donación entre esposos, pero no un contrato de compraventa. Es prohibición expresa de la ley. Es nulo el pacto de retroventa. ¿A qué se refiere la retroventa? A vender a la misma persona de quien compró el bien. Eso lo prohíbe el artículo 1791 del Código Civil. Es nula la venta de cosa ajena, por supuesto. Quien no es el propietario no puede vender un bien ajeno, salvo que tenga un mandato con cláusula especial que le permite negociar el bien. Para ello, como les he mencionado anteriormente, el notario que elabora la escritura en la que conste este negocio jurídico tiene definitivamente que calificar el mandato con el cual se está acreditando la representación legal y calificar si la persona está totalmente autorizada para llevar a cabo esa clase de negocio. La legitimación procesal. La nulidad absoluta es una institución de orden público. Interesa a los contratantes, a los terceros interesados o a personas que deben ser perjudicadas. Por supuesto, busca la protección de la sociedad por el valor público que tiene la seguridad y la certeza que debe estar revestido todo contrato legalmente celebrado. La sociedad tiene que tener confianza en la validez y eficacia de los contratos. Cuando se lleva a cabo la celebración de un negocio jurídico, la parte compradora, o bien el testador, o bien el donante, elige al notario de su confianza para que elabore esta clase de instrumentos públicos. Porque ese notario de su confianza va a ser cuidadoso en la elaboración del contenido de cada una de las cláusulas de la escritura, para que no se violente ninguna disposición legal, surta plenos efectos, sea eficaz la realización del contrato y pueda cumplirse a cabalidad con su cumplimiento, con la voluntad de los contratantes, con todas las normas legales, de manera que no sea objeto de una nulidad absoluta. Porque al declarar la nulidad absoluta, hace inexistente el negocio jurídico celebrado. Y por supuesto, eso afecta tremendamente a los contratantes. La acción para reclamar la nulidad absoluta. Los contratantes, excepto el que dio lugar a la nulidad, debido a que nadie puede ir contra sus propios actos. No puede plantear la nulidad absoluta del negocio jurídico
quien cometió el motivo, quien fue el que provocó la nulidad del negocio jurídico, porque existe el principio de los actos propios. Nadie puede utilizar sus propios actos para pedir la nulidad de un negocio jurídico. Puede pedirlo los terceros interesados. Quien se considera perjudicado en la celebración de un negocio jurídico y tiene medios de prueba para demostrarlo, puede plantear esta clase de acciones ante un juez de primera instancia civil a través de un juicio ordinario. También lo puede plantear la Procuraduría General de la Nación. Recordemos que defiende los intereses de menores incapaces y ausentes. Entonces, la Procuraduría General de la Nación, además de defender los intereses del Estado, también protege a los menores, ¿verdad? Y también el juez de oficio, cuando la nulidad resulte manifiesta, aunque ningún sujeto procesal se lo haya pedido. En anteriores clases yo les he mencionado que en derecho civil, derecho privado, impera el principio dispositivo y la carga de la prueba. El principio dispositivo que establece que solo a solicitud de parte que esté legitimada para plantear un proceso puede iniciarse una acción. En el caso de la nulidad absoluta de un negocio jurídico, puede el juez de oficio, quiere decir que sin que ningún sujeto procesal se lo pida, puede declarar la nulidad de un negocio jurídico cuando ésta resulte manifiesta. Como excepción a la regla, el juez puede resolver cuestiones diferentes a las solicitadas en la demanda para declarar la nulidad absoluta, aunque las partes no se lo hayan solicitado, siempre que resulte manifiesta esa nulidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el juez, al examinar una demanda, por supuesto, analiza cada uno de los documentos que se acompañan a la demanda. Y al analizar la prueba documental, todos los documentos con los que se acreditan los sujetos procesales, pues examina detalladamente todos esos documentos. En el caso, por ejemplo, que encuentre que un documento ha violado una prohibición legal, puede declarar la nulidad absoluta de ese negocio jurídico de oficio, sin que nadie se lo haya pedido, porque él mismo ha analizado el expediente y ha analizado el documento que se puso a la vista del juez para su revisión. Vamos a poner un ejemplo. Si en un proceso en el que el arrendador cobra rentas por falta de pago, presenta un contrato de arrendamiento en documento privado, en el que consta que el arrendatario es un menor de edad el que firmó ese documento, sin representante legal. En ese caso, es un error que se pone a la vista del señor juez. El juez, por supuesto, conoce el derecho y sabe que un menor de edad no puede suscribir contratos por sí mismo, sino que todo su actuar lo debe hacer a través de un representante legal. Por lo tanto, el juez, aplicando la ley, aplicando el derecho, puede declarar de oficio la nulidad absoluta de ese contrato que se le puso a la vista, porque existía incapacidad de uno de los contratantes. Lo declara no válido, ya que de la simple lectura del documento se evidencia la anomalía, la ilegalidad.
la violación a la ley. Entonces, en ese caso, el juez de oficio puede declarar la nulidad de un negocio jurídico. ¿Qué efectos jurídicos tiene la nulidad absoluta? Las partes no pueden subsanar por convenio la nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque esta se causó con violación de ley, violentando el derecho, porque es de orden público el cumplimiento de las leyes, y eso es lo que protege esta institución de cuando se declara la nulidad absoluta de un negocio jurídico. Y por lo tanto, no queda en libertad de las partes corregir los errores que ya existen en un negocio jurídico. Ese se declara inexistente. Nulo totalmente, se violentó la ley o existen vicios del consentimiento que no se puede dejar al libre albedrío de las partes corregirlo. La acción para demandar la nulidad no caduca, es imprescriptible. No existe tiempo para poder declarar que prescribió una nulidad absoluta de un negocio jurídico. Esto lo puede hacer en cualquier tiempo la persona. No podrían plantear una excepción de prescripción, por ejemplo. No lo admiten en esta clase de procesos. Una vez firme la sentencia que declara absolutamente nulo el contrato, se tienen como no ocurridos los efectos que el mismo hubiere producido. Porque al declararse la inexistencia del negocio jurídico, se retrotrae el derecho al que legítimamente lo tenía y se declara nulo el negocio jurídico. Por ejemplo, se han dado que en el registro general de la propiedad aparecen transferencias de derecho de propiedad elaboradas en escrituras públicas, en el cual comparecen personas que ya tienen 10 años de fallecido. Y debido a que los herederos no tramitaron un intestado, las bandas criminales hacen esa clase de negocios falsos, hacen simulación de negocios y dan la sorpresa a los herederos de que aparecen transferidos sus derechos de propiedad hacia a otra persona. Entonces ellos hacen el planteamiento de la nulidad de esos negocios jurídicos. Actualmente se hacen en la vía ordinaria, en la vía judicial a través de un juicio ordinario, pero también se pide esta invalidez de estos negocios jurídicos a través del planteamiento de una acción de amparo. Una acción de amparo alegando el derecho de propiedad privada que ha sido violentado. Cuando existe plena evidencia a través de una certificación de defunción que cuando se elaboró la anómala escritura pública, ya tenía 10 años de fallecido el que hicieron comparecer en esa escritura, pues la Corte de Constitucionalidad ya ha sentado jurisprudencia otorgando amparo pleno en esos casos. Al otorgarse el amparo pleno, se ordena el Registro General de la Propiedad que cancele todas esas inscripciones registrales anómalas para restaurar el derecho de propiedad privada a las personas que han sido afectadas. Bueno, entonces
esa es nuestra nulidad absoluta. Cuando el vicio en el consentimiento es de tal gravedad porque se ha elaborado con prohibiciones de ley, entonces los efectos son la inexistencia del negocio jurídico. ¿Tienen preguntas? ¿Todavía están ahí? Buenas noches. Aquí estamos, licenciada, poniendo atención. Bueno, Noches, buenas licenciado. noches. Cuéntenme, ¿qué quieren que les amplíe la presentación? Licenciada, buenas noches. Buenas Yo noches. tengo más que todo una duda o no sé si es pregunta, pero es que yo no entiendo eso de cómo se hace una escritura pública a un menor de edad. O sea, no se lo puede hacer, pues, pero es que eso me causa confusión. ¿Será que usted me podría explicar? Muy bien. En Civil 1, ustedes estudiaron que un menor de edad, la mayoría de edad, ¿a los cuántos años es? 18 años. A los 18 años. 18 años. Entonces, se es menor de edad el que no ha cumplido 18 años. ¿Qué nos dice el libro primero del Código Civil? Que existe la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. ¿Se recuerda? Capacidad de goce. Tenemos desde el momento, ahí sí que desde que están en el vientre de la madre, un ser que está por nacer ya tiene derechos en el ámbito jurídico, ¿sí? Tiene derecho a la vida, tiene derecho a que la madre que está embarazada, el padre del menor le cubra todos los gastos médicos y medicinas, lo que necesite para que nazca al ser de la mejor manera. Y al nacer, el niño tiene su derecho de alimentos, ¿verdad? Que le brinden su derecho de alimentos. Por supuesto, el padre, ¿verdad? Que tiene que cubrirle sus necesidades. ¿Qué pasa? Pero ese bebé no sabe hablar. El bebé necesita su leche, necesita sus cuidados, su pediatra, sus vacunas, en fin. Pero él no puede hablar. ¿Cómo va a reclamar sus derechos? A ver, Aileen, ¿cómo va a reclamar sus derechos legales el bebé? Por medio de sus padres. Bueno, porque no puede hablar. Sus representantes legales, dice la ley. ¿Quién es el representante legal de un menor? Son los padres que ejercen la patria potestad. Y póngase el caso que no tenga papás. ¿Quién tiene la representación legal del menor? Los tutores o los protutores. Los tutores, muy bien, a través de la tutela. ¿Sí? Sean tutores nombrados por testamento o tutores legítimos que sean parientes, o bien un tutor que nombre el juez, un tutor judicial, o un tutor legal si el niño, por ejemplo, fue abandonado en un parque y ahí lo encontraron y desconocen quiénes son los papás. Entonces, a través del juzgado de menores, el menor ingresa a un establecimiento y el director de ese establecimiento, de ese hogar que ha designado el juez, va a tener la representación legal de ese menor. Entonces, para que surtan los efectos legales de un menor, para que sean reclamados y protegidos sus derechos, lo hace a través de su representante legal. El menor no puede firmar un contrato de compraventa. Por ejemplo, el abuelo le heredó un bien inmueble. Ese menor no puede por su cuenta él solo firmar un contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Porque la ley dice que siendo menor de edad no
no tiene capacidad de ejercicio. Tiene que hacerlo a través de su representante legal. Si apareciera un contrato de arrendamiento donde solo ha comparecido el menor, ese contrato, por haberse elaborado con prohibición de ley, es nulo. ¿Sí? ¿Estamos bien, Aileen? ¿Comprendió bien? Sí, licenciada, es que lo que yo tenía duda, o sea, es de que los representantes firman, pero cuando él cumple la mayoría de edad, entonces ya él procede a que se hagan, o sea, ya puede él reclamar su bien, se podría decir. Sí. O- Pero si el documento que firmó era cuando él era menor de edad, ese documento no tiene validez. Por supuesto, al cumplir la mayoría de edad ya tiene capacidad de ejercicio y él puede firmar por sí mismo los documentos. Pero si apareciera un documento que él firmó con una fecha donde él era menor de edad, ese documento es nulo. ¿Me comprende? sí, esa parte ya la entendí. Gracias. Vale, para servirle. ¿Quién más desea preguntar? Gerson, ¿sí? Licenciada, Buenas noches. solo para confirmar entonces, todos los menores de edad, para poder hacer algún tipo de celebración de contrato, necesitan un representante legal, sí o sí. Sí. Además, si lo que se quiere hacer es vender o hipotecar algún bien que la hipoteca es solo en caso de bienes inmuebles, tiene que pedir autorización judicial. Un juez tiene que autorizar la utilidad y necesidad con la cual le autoriza al representante legal del menor poder disponer del bien del menor. Pero tienen que justificarle al juez la razón por la cual se va a negociar una propiedad del menor. Bueno. Yo solo quisiera dar un aporte en una de las diapositivas. Muchas gracias, licenciada. Para servirle, Gerson. Sí, Samuel, disculpe, no le escuché. Un aporte en una de las diapositivas estaba lo que no se puede dar poder para testar o donar por causa de muerte ni para modificar o revocar dichas disposiciones, ¿verdad? Estaba el artículo 1888, si no estoy mal, y el artículo correcto es el 1688. Perfecto, perdón. A veces al escribir yo cometo errores, disculpen. No, solo estaba haciendo ese aporte, ¿verdad? Nada más, Cuando perdón. hablaba de la nulidad absoluta, también cité el 1303 y es el 1301. Entonces, yo les agradezco que me disculpen cuando yo cometo errores a la hora de escribir. Sí, solo era... Pero lo bueno es que usted lo detectó y estableció que sí existe, que estaba en la ley, pero fue error mío, ¿verdad? Error mecanográfico. Sí, pero no es por juzgar, sino por aporte, porque tal vez algunos compañeros se quedaron con la duda y lo buscaron o algo así, o me dediqué a buscarlo mientras. Porque María de la Luz comete errores, disculpen. Pero sí les aseguro que está en la ley, lo que yo les estoy explicando. Sí, pero no es por juzgarla ni nada. No tenga pena, no, yo acepto, yo soy imperfecta. Pero lo bueno que usted lo está corrigiendo. Muy bien, me alegra mucho y lo felicito. Y así tiene que ser. Averigüen si la licenciada está diciendo la verdad. Muy bien. Soneira, buenas noches. Mario Alfonso quiere preguntar, por chat preguntó. No, licenciada, solo estaba respondiendo a una pregunta del compañero con respecto al artículo 1301 que usted también había... Fue un error mecanográfico, perdonen. Son mis carreras y ando en mis tareas ahí que tratando de que me alargar el día, pero a veces cuesta un poquito, ¿verdad? Pero con todo gusto yo preparo el material para ustedes y
Y yo estoy segura que no les va a servir solo para este curso, sino para los otros cursos, para hecho notarial y para la vida, ¿verdad? Y está impresionante. Gracias, licenciada, nos ha ayudado muchísimo. Eso es para la vida lo que estamos estudiando. Yo Sí, aprendo licenciada. de ustedes también, yo aprendo de ustedes. No, y gracias por tomarse el tiempo de preparar las diapositivas y todo eso. No, Nos ayuda, no sabe yo sé cuánto que, nos ayuda, de verdad, muchas la gracias. verdad, yo sé que a ustedes les sirve el volver a escucharlos si lo desean, y también para mí me ayuda a poder avanzar en el programa que yo tengo que presentarles a ustedes. Porque si uno no tiene una buena guía para desarrollar su programa y los temas y todo eso, entonces no hay orden, ¿verdad? Y yo necesito orden para poder desarrollar los temas. Así que también por eso es el motivo de las diapositivas. Y ahora que estamos virtualmente, pues aprovechamos la virtualidad. Paola Sachs, buenas noches. Buenas noches, licenciada. No sé si entendí bien. O sea que todo menor, si quiere celebrar un negocio jurídico, lo tiene que hacer a través de su representante legal. Sí, en nuestro país sí. Hay países donde son menores de edad y tiene una palabra que ahorita no la tengo en mente, pero tienen emancipación, perdón. Esa es la edad, la palabra correcta. Pero no en Guatemala. Pero en otros países lo hacen como en Estados Unidos, ¿verdad? Piden su emancipación, ¿verdad? Hay un artista que estuvo saliendo mucho en los medios de comunicación, ¿verdad? Que estaba a través del representante legal, ella llevó un juicio hasta que la liberaron de que el papá era el que administraba el dinero de ella, ¿verdad? La Britney. Sí, ¿cómo se llamaba la cantante? Creo que es Britney Sí, Spears, algo así. ella. Pero en Guatemala no. Aquí donde la patria potestad o la tutela prevalece es solo cuando ha sido declarado interdicta la persona. Si fue declarado interdicto, sí, si fue declarado interdicto, pues hubo un juicio en un juzgado de familia donde establecieron que él necesitaba actuar a través de su representante legal y nombraron ya sea la prolongación de la patria potestad o de un tutor para el interdicto. Entonces, y también la Procuraduría General de la Nación interviene ahí en esa clase de procesos. Y en ese caso, aunque tengan la mayoría de edad, sigue a través de representante legal, ¿verdad? Hay interdictos que tienen herencia, que tienen bienes. Entonces, obligadamente tienen que tener un representante legal. Gracias, licenciada. Para servirle, Paola. Gerson Mauricio, buenas noches. Perdón, Gerson, tiene levantada la mano, ya no. Ya no quiere hablar, ya no quiere hablar. El tema hablando de lo de los menores y la representación. Perdón, disculpe, ya. Ay, no se oye, disculpe. No tiene buena transmisión, no se le oye nada. Ya. No le está entrando señal. Con esta cuestión de los menores, con el tema, solo mi pregunta es, ¿el documento o un mandato? Yo creo que no se me escuchó bien. No oí nada. No sé si alguien oyó que tenga mejor transmisión y me lo comunique. Que lo escriba al chat. Escriban en el chat, dice. Bueno. ¿Quién más? Solo Gerson Mauricio quiere preguntar. Bueno. Yo como siempre les voy a poner el video en el chat, en el Classroom para que lo vean despacio y si tienen dudas, pues seguimos platicando. Allí preguntaba el compañero Gerson. No es mandato. Gerson, no.
Si son los padres, y si es menor de edad, con la certificación que extiende el RENAP, donde ahí aparece que están inscritos como padres del menor. Si el menor deja de ser menor y cumple 18 años, obligadamente tiene que llevar un juicio ante un juzgado de familia para que sea declarada la interdicción de él, y entonces a través de una resolución de juez le acredita a los padres, si son los padres, que continúan como representantes legales del incapacitado. Si no fueran los padres, si fuera un hermano mayor, por ejemplo, en el juzgado le van a hacer un discernimiento del cargo, se llama eso, es un nombramiento que hace el juez de familia y se lo da a la persona para que represente al interdicto que ya es mayor de edad. ¿Sí? ¿Claro, Gerson? Eso se los explicaron en Civil 1, cuando recibieron derecho de Sí, familia. gracias. Sí, cuando recibieron derecho de familia les explicaron eso. Cuando vieron la incapacidad. Bueno, si ya no hay más preguntas, vamos a ver en el chat si alguien más se animó en el chat. ¿Ya no? ¿Solo Gerson? Yo sé que existen un montón de pensamientos y de dudas, pero así es lo bonito de nuestra carrera, ¿verdad? Tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Por supuesto, no todo se queda en una clase, ¿verdad? Hay que repasarlo, y esto que yo les enseño se los van a volver a repasar en derecho notarial, en derecho procesal, y lo van a seguir escuchando, ¿verdad? Así es esta carrera tan hermosa que estamos estudiando. Y nos ayuda, por supuesto, a ayudar a otras personas que cuando tienen algún problema similar a los que les he explicado el día de hoy. Bueno, les agradezco mucho su atención y nos vemos, todavía tenemos clase toda la otra semana. Entonces nos vemos la otra semana, el día martes. Que tengan muy feliz fin de semana, se cuidan bastante.